Bienvenidos a mi clase de cardio. El día de hoy vamos a hablar sobre el pulso arterial normal y patológico. ¿Qué es el pulso arterial? No es más que la onda que presentan las arterias como una consecuencia del volumen latido eyectado por el ventrículo izquierdo. Eso quiere decir que es la onda de presión provocada por la sístole ventricular. Se generan varios cambios de tensión y volumen de la pared arterial que pueden modificar el pulso arterial, al igual que la distensibilidad, el volumen latido, el volumen de sangre y la resistencia vascular periférica. ¿Dónde se va a explorar el pulso arterial? Tenemos varios puntos donde se encuentran los vasos más grandes, donde vamos a nosotros a buscar el pulso arterial. El radial, cubital, carótido, femoral son los más frecuentes. Se va a palpar con el dedo índice y el dedo medio a un ángulo de aproximadamente 10 grados, no se debe poner en ángulo perpendicular. Se debe utilizar el dedo índice y medio porque tiene menos vascularización que el dedo pulgar, donde se puede confundir tu pulso con el del paciente. La velocidad, tenemos que el pulso arterial tiene una velocidad de onda de pulso. Esa velocidad puede aproximarse de 4 a 5 metros por segundo. Sin embargo, cuando el jet de sangre impacta contra la aorta, al tratarse de un medio sólido y elástico, la onda de pulso se desplaza a una velocidad claramente superior y mayor, y puede llegar a hasta 20 metros por segundo. Esto puede modificarse con la edad y las condiciones del paciente. Va a influir que el paciente tenga aumentada la consistencia de la pared arterial, si tiene disminuida la elasticidad de la pared arterial, ese tipo de factores. Entonces, el pulso arterial va a constar con una fase ascendente y una fase descendente. La fase ascendente se caracteriza por ser una fase rápida, de ascenso rápido. Se llama rama anacrótica y la rama dicrótica. En la rama anacrótica es el inicio de la sístole, donde su punto máximo es la presión arterial sistólica. Luego viene un descenso más suave y lento, donde tenemos una onda dícrota, que es una incisura que se correlaciona con el cierre de la válvula aórtica. En el momento del cierre de la válvula aórtica inicia la diástole ventricular, donde el final de la diástole es la presión arterial diastólica. El punto medio entre la sistólica y la diastólica es la presión arterial media. Entonces, normalmente la amplitud donde se palpa el pulso es a nivel del punto máximo de la fase ascendente. Tenemos entonces la fase de salida, que la fase de salida es la abertura de la válvula aórtica, donde la sangre se eyecta del ventrículo a la aorta. Luego viene el punto máximo, que es la onda palpable. Esta onda también se puede palpar, que es la onda reflejada de las arterias pequeñas, que también la nombra maremoto. Son las dos ondas palpables, la percusión y la maremoto. Luego viene el cierre de la válvula aórtica, que provoca la onda dicrótica, que es la onda oscilatoria reflectante, producida por el choque de sangre de la válvula aórtica por la presión de la arteria aórtica. Y ahí inicia la diástole. Al final de la diástole es la presión arterial diastólica. Entonces, tenemos que correlacionado con el ciclo cardíaco, tenemos la abertura de la válvula aórtica, inicio de la sístole ventricular, el pulso máximo es la presión arterial sistólica, que se relaciona con el primer ruido cardíaco. Posteriormente viene el cierre de la válvula aórtica, el descenso y el final del descenso, el segundo ruido cardíaco. Ok, características del pulso arterial. Tenemos características anatómicamente, las arterias son lisas, blandas, rectilíneas. La frecuencia debemos medirla por al menos aproximadamente un minuto, debe estar entre 60 y 10 minutos, la onda de 60 a 10 minutos latidos por minuto, que se refiere a las ondas presentes durante un minuto. Va a alterarse con el ejercicio, con algunas otras patologías, el estrés, pueden producir taquicardia sinusal. Se produce taquifimia, se dice taquifimia más de 100 latidos por minuto, bradifimia menos de 60 latidos por minuto. A tener en cuenta la regularidad, que son las pausas diastólicas iguales entre sí. La igualdad, que es la similitud de la amplitud. La tensión, que es la resistencia que ofrece la arteria al ser comprimida. En la tensión también tenemos que tener en cuenta la consistencia de la arteria. Se dice que a mayor edad el paciente tiende a aumentar la consistencia de su pared arterial, y eso produce un endurecimiento o disminución de la elasticidad de las paredes arteriales, y eso influye en la velocidad de la onda de pulso.
Y bueno, lo último es la amplitud y la forma, que son semiológicamente los puntos, las características más importantes para discriminar las patologías que nos pueden dar hallazgos del pulso arterial. La amplitud es la elevación de la onda de pulso, es el tamaño o la magnitud que tiene la onda de pulso. La forma normalmente es de la que vimos ahorita, que es la curva ascendente y descendente. La curva ascendente es de ascenso rápido y la descendente es suave. La forma se va a modificar, puede haber una velocidad de ascenso más rápido o una disminución de la velocidad del ascenso, y eso tiene que ver con cuando la sangre se va a eyectar del ventrículo a la aurícula, del ventrículo a la aorta, el orificio de la aorta puede modificarse, y eso puede generar que haya disminución en la velocidad del volumen latido. También se va a modificar, y fundamentalmente es por la fuerza de contracción del ventrículo. ¿Okay? La fuerza de contracción del ventrículo puede disminuir en algunas patologías, y ya sea por ejemplo por hipertrofia excéntrica, donde ahí aumenta la fuerza de contracción ventricular, y al contrario, por ejemplo, en el daño de la fibra del ventrículo hay disminución de la fuerza de contracción ventricular. Al haber disminución de la fuerza de contracción, la velocidad del ascenso es menor y más lenta que lo normal. Entonces, el ritmo, tenemos tres características del ritmo que pueden ser normales ante lo patológico. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, pueden haber episodios donde tengamos un ritmo de base con segmentos rítmicos de duración variable, pero hay una presencia de un latido prematuro. Este latido prematuro puede ser esporádico, puede ser continuo, pero hay que medirlo, ¿okay? Hay que medir cuántos latidos prematuros tenemos en un minuto. Lo importante en esto es que hay un ritmo de base. Hay un ritmo de base que es de duración variable. Este latido prematuro es característico porque es una onda pequeña y una onda grande. La onda más grande es un latido extrasistólico, y este latido extrasistólico puede ser palpable. Se da más que todo en extrasístoles ventriculares y paraventriculares, y bloqueos AB de segundo grado tipo móviles. La ritmicidad intrínseca es la secuencia de arritmia constante, es un ritmo arrítmico pero constante y propia de cada pulso. Se da en bigeminismo, trigeminismo, bloqueo AB de segundo grado tipo Wenckebach, y totalmente arrítmico en fibrilación auricular, es lo más frecuente. Ok, tenemos estas patologías que semiológicamente es lo que nos va a importar ahorita, que es, como les dije anteriormente, vigilar lo que es la amplitud y la forma. Son las características que nos van semiológicamente describir el pulso arterial. La amplitud la podemos ver aumentada o disminuida. En estos dos casos está aumentada. Acá abajo son tres características de la amplitud disminuida. Entonces, en la forma hay que ver si altera el ascenso o descenso de la onda de pulso o no. En el primer caso tenemos una amplitud en un pulso amplio o magnus, también lo llaman pulso saltón. En este paciente tenemos una amplitud de la onda de pulso sin modificar la forma. ¿Okay? Estos pacientes se ven en pacientes con insuficiencia aórtica moderada, hipertiroidismo, con estado circulatorio hiperkinético, tiroidismo, anemia en el ejercicio. ¿Okay? Va a haber una presión arterial diferencial aumentada también. En pacientes ancianos también se puede observar este pulso saltón, porque son pacientes que generalmente presentan aterosclerosis, y lo que genera es que hay una disminución de la elasticidad de la pared de la aorta, y esto genera amplitud de la onda de pulso. El amplio o Magnus Seller, también conocido como pulso Magnus Seller, es el pulso colapsante de Corrigan, también conocido como pulso colapsante de Corrigan. En este paciente vamos a ver una amplitud aumentada y una forma alterada. En la forma va a ver que la velocidad de pulso de la onda de pulso la velocidad de la fase ascendente se va a ver aumentada. Esto es por una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo con hipertrofia excéntrica, que lo que hace es que el volumen latido aumenta y se eyecta a gran velocidad hacia la aorta. Pacientes con insuficiencia aórtica grave o mediana, en pacientes con fístulas
auriculoventriculares, pacientes con bloqueos AB completo, estados circulatorios hiperkinéticos como anemia, embarazo, tirotoxicosis, entre otros. En la amplitud disminuida tenemos el pequeño o parvus, que no se altera la forma. En este paciente lo que vamos a ver es una disminución de la amplitud. El paciente va a tener un volumen latido disminuido y un gasto cardíaco disminuido. Se ven pacientes con insuficiencias cardíacas, pacientes con cardiopatías derechas o izquierdas crónicas, pacientes con miocardiopatías restrictivas, entre otros. El pulso pequeño parvus o tardus son pacientes que se va a ver un pulso de amplitud disminuido y el ascenso es lento. Se ve pacientes con estenosis aórtica grave. El paciente con pequeño parvus y Zeller, la amplitud está disminuida y la velocidad de ascenso es rápida. Se ven pacientes con igual sobrecarga del ventrículo izquierdo. En estos pacientes hay un volumen latido anterogrado disminuido. Pacientes con insuficiencia mitral, comunicación interventricular. También tenemos otras alteraciones del pulso. En el pulso con amplitud aumentada también está el paciente, vamos a encontrar el pulso bífero. En este paciente lo que vamos a ver es que va a haber dos ondas sistólicas palpables con igual tamaño y con ascenso rápido. Estos pacientes se van a caracterizar porque tienen doble lesión, estenosis aórtica con predominio de insuficiencia aórtica. Y en la amplitud disminuida también está presente el pulso filiforme, que es un pulso también llamado decapitado, que es una amplitud muy disminuida y muy difícil de palpar. Se ve más que todo en pacientes con hipotensión, pacientes con un shock hipovolémico. Bueno, esto es más que todo la semiología del pulso arterial. Tenemos también otros pulsos patológicos como el pulso paradójico, el pulso alternante. En el pulso paradójico lo que hay es una disminución de la amplitud en forma significativa durante la expiración. Y el alternante es un paciente con estenosis valvular aórtica descompensada, hay una onda normal y una pequeña. Y bueno, la ideal es que se queden con este cuadro de semiología, que es lo más habitual que vamos a ver, y que siempre tomen en cuenta que la amplitud y la forma es lo que vamos a caracterizar el pulso. Tenemos entonces el pulso con amplitud aumentada y forma normal, el pulso al saltón o magno, insuficiencia aórtica, hipertensión arterial o estados de circulatorios hiperkinéticos. Con forma normal, el pulso amplio y Zeller, que es el paciente con insuficiencia aórtica más severa. En la amplitud disminuida tenemos con forma normal, que es el pulso parvus, insuficiencia cardíaca, cardiopatías isquémicas crónicas, cardiopatías derechas o izquierdas crónicas. Paciente con forma normal tenemos el pequeño y Zeller, insuficiencia mitral, y el parvus y tardo en estenosis aórtica. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Estas son las semiologías de los libros semiológicos que utilizamos para la clase. Gracias y suscríbanse.